Pero bueno, hoy nos toca hablar de la transición energética, algo tan vigente del mundo. Entonces, algo que podríamos preguntarnos primero es cómo llegamos hasta acá, ¿no? ¿Cómo llegamos a hablar del tanto de la transición energética, ¿sí? Eh, para un ingeniero en energía, ver la evolución humana es básicamente ver lo que es el poder y la capacidad de controlar fuentes de energía de manera más concentrada, energías versátiles y poder convertirlas en calor, luz y movimiento. Sí, fíjense cómo la civilización humana fue aumentando el consumo de energía en sus distintas etapas, ¿no? Desde lo que era la civilización agrícola, después con la civilización industrial con un gran salto, y ni hay que hablar lo que es ahora la civilización tecnológica, incluyendo las distintas necesidades de la sociedad, ¿sí? Siempre el control de los flujos de energía y la disponibilidad, de alguna manera, la definición de energía, ustedes saben que es la capacidad de realizar un trabajo, ¿no? Bueno, lo mismo sucede con el consumo de energía para los países, de alguna manera los países que necesitaban hacer más trabajo necesitaban siempre más energía y con este trabajo pueden influir sobre la naturaleza, la dinámica y la evolución de la sociedad, ¿sí? Podemos ver que el crecimiento, ¿sí? Es muy grande, ¿no? De lo que es, obviamente, la demanda de energía, esto está en exajoules, y cómo la innovación, ¿sí? Fue, de alguna manera, trayendo nuevas energías, ¿no? Fíjense que acá abajo tenemos lo que era la biomasa, hasta el año más o menos 1000, sí, 1850, 1870, donde se empieza a usar el carbón gracias a la máquina de vapor, ¿no? Fíjense, vino el carbón con la máquina de vapor, ¿no? Después, de alguna manera, empezó el petróleo a partir de 1900, pero al principio, ustedes saben, se usaba para iluminar nada más el petróleo, no como combustible. ¿Y qué pasó? Vino el motor a combustión interna, que de alguna manera le dio linga. Fíjense cómo crece en amarillo todo lo que es el uso del petróleo. Y después vinieron lo que es todo lo del mundo eléctrico, ¿no? O sea, además, obviamente, la aviación, que también usa, obviamente, el petróleo, todo el mundo eléctrico, y trajo nuevos tipos de energía, como la nuclear, la hidroeléctrica, y también otras energías renovables que son las que más se está hablando ahora. Obviamente ahora tenemos en la era de Internet, con lo cual me es interesante vincular los tipos de energía y las transiciones energéticas que hemos vivido en el pasado con la innovación tecnológica del mundo, ¿sí? El crecimiento, como vieron, es exponencial, ¿no? O sea, es muy, muy rápido. Pero yo me parece importante detenernos un segundito en que más allá de que se incorporaron nuevos tipos de energía, ¿no? O sea, el petróleo, el gas, la hidro, en ningún momento dejaron de crecer las energías anteriores. O sea, es tan alto la demanda de energía y tan grande el desarrollo, ¿no? Económico que logró el mundo, que básicamente siguen creciendo, ¿no? Las energías que eran anteriores, ¿no? O sea, fíjense acá, dice que se multiplicó por 5 el consumo de hidrocarburos, el PBI más por 7 todavía, la población por 2. O sea, que de alguna manera la población cada vez consume más energía, ¿no? También obviamente esto trae aparejado temas de medio ambiente, con emisiones de dióxido de carbono que se multiplicaron por 4. Como dice acá, vamos a hablar un poquito más de eso adelante. Pero pongo acá entre paréntesis transiciones energéticas en signo de interrogación, perdón, porque transición suena como que vas a una y dejas la otra. O sea, no sé si en el mundo hemos vivido transiciones energéticas en el pasado. Hemos vivido incorporaciones de nuevas energías, ¿sí? Pero se siguen utilizando las anteriores. Creo que hace unos años la única que pudo bajar un poquito acá, pueden ver que baja un cachito, es el carbón, ¿no? Que es muy, muy contaminante, pero el resto no. Entonces, podemos preguntarnos por qué ahora otra transición y nuevas energías que se está hablando tanto de las renovables, ¿no? El hidrógeno, etcétera, ¿no? ¿Por qué ahora? Sí, de alguna manera, ¿por qué es este ese momento? Bueno, el primer argumento es el argumento por ahí más famoso, que es el argumento climático, ¿no? El calentamiento global de la culpa de los humanos, ¿no? Básicamente vamos a explicarlo un poco. Fíjense acá, estos gráficos vienen de la ONU, ¿sí? Hay un grupo intergubernamental de expertos en cambio climático que se formó cuando se hizo el Acuerdo de París en 2015, y básicamente lo que dicen es, el mundo tiene 1,2 grados más que en la época preindustrial, ¿no? Fíjense acá, 1850, de acá para atrás, preindustrial, la temperatura acá, como sube, a 1,2
o sea, no parece muy grave, ¿no? Si vos decís 1,2 grados centígrados, ¿no? Y acá a la derecha, por las dudas, dicen que este aumento en temperatura, para que no queden dudas, es culpa de los humanos. Esto no, fíjense, hace una simulación acá a la derecha. ¿Qué hubiera pasado si estuviera la naturaleza sola? De alguna manera, ¿qué hubiera pasado con la temperatura y qué pasó con los humanos? Eso es lo que dice la ONU, ¿sí? Fíjense que hace bastante viene subiendo la temperatura, no es algo de ahora, ¿sí? Por las dudas. Bueno, simplemente hay otras teorías que dicen que en la Tierra la temperatura fue cambiando en todas las cientos de miles de años, en toda la historia, con lo cual este es un cambio más y que no tendría que ver con la actividad del hombre, que es normal que hay ciclos del mundo, de la Tierra, que se va calentando y enfriando, ¿no? Y que no habría que preocuparse por este aumento de temperatura. Simplemente para mostrar que hay distintas visiones, más allá de que la mayoría ahora, y hay bastante consenso mundial, que hay un calentamiento de la Tierra y que es culpa del hombre, ¿sí? Bueno, fíjense lo que dice la ONU, este gráfico, uno ya dice, bueno, este eh, eh, grado 2 que ustedes ven acá, por un lado, tiene que ver, fíjense, con casi todo con lo humano, como ven acá, 1,2 está la influencia humana, y tiene que ver con lo que es el dióxido de carbono, las emisiones de dióxido de carbono, metano y otros temas más, pero también fíjense que paradójicamente hay algo que hace el humano que trae menos aumento de temperatura, que reduce la temperatura, que tiene que ver con lo que son los aerosoles. Los aerosoles es lo que antes se llamaba el smog, ¿sí? O sea, de alguna manera, más allá de que hacía mal para el aire, el smog que hay en la atmósfera, de un montón de cosas que quemamos, de alguna manera hace que el sol se refleje sobre ese smog y no entre a la Tierra. Con lo cual, fíjense que eso compensa bastante, casi 0,4. Es más, los que no creen en el calentamiento global dicen que al revés, dicen que el hombre está haciendo un bien, porque al emitir y al quemar cosas hace que se caliente menos la Tierra, ¿no? Son distintas teorías, más allá de que, como dije anteriormente, el consenso es que está aumentando, ¿no? la temperatura en la Tierra y que es por el hombre, ¿sí? Pero simplemente, esto es lo que antes se llamaba probablemente el smog, que, ¿viste? Que ahora se habla menos del smog, se empezó a hablar más de calentamiento global, el smog bastante parte se solucionó un poco con el tema de los mejores combustibles, las mejoras ambientales de las naftas y el gasoil, pero ahora se habla en ese sentido del calentamiento global, ¿no? Y el problema no es obviamente la cantidad emitida, sino la concentración en el aire, ¿no? Del dióxido de carbono. Fíjense cómo aumenta en los últimos años según la misma información del mismo lugar, ¿no? La concentración esta que hace que el calor entre en la Tierra y no pueda salir, como que rebota y empieza a quedarse acá en la Tierra en vez de reflejarse desde la Tierra por estos gases que están. Bueno, ¿de dónde vienen esas emisiones de efecto invernadero? Fíjense, el 73% de la energía, ¿sí? Energía para la industria, energía para el transporte, energía para calefaccionarnos en los edificios. Fíjense, 18% de agricultura, basura, industria directamente de químicos y producción de cemento, después también tenemos producción de acero, bastante, bueno, transporte, este gráfico me pareció. Entonces, básicamente, esto serían las causas de las emisiones y habría que de alguna manera atacar, ¿no? estas causas, ¿no? Más allá de que la temperatura viene aumentando hace varios años, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la consecuencia? Pues bueno, aumentó el dióxido de carbono. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, aumentó la temperatura, acá un poco es un mapa que dice, comparando los últimos años, los 30 años, cómo aumentó la temperatura en cuántos grados en el mundo, ¿no? En distintas zonas del mundo. O sea, está aumentando la temperatura, esto es un problema porque también trae más lluvias, problemas con el clima, o sea, uno dice, bueno, aumenta la temperatura, pero no es grave un grado, pero no, porque depende, el grado es el promedio de todo el mundo, pero hay lugares donde está aumentando y se ganan 7 grados, 6 grados, ¿sí? Dependiendo de la zona y un poco la concentración en la atmósfera, ¿no? Y las condiciones climáticas de cada zona. Entonces aumentan las precipitaciones también en muchos lugares, que es un mapita del mundo, y dice básicamente dónde aumentaron las precipitaciones, y donde hay muchos puntitos es porque está claro que es culpa del hombre, donde hay pocos puntitos no está tan claro, y donde está gris es que no hay datos, y también aumentan las sequías en algunos lugares, por causa de este aumento de temperatura, según el informe de la máxima autoridad en este tema actualmente, que depende de las Naciones Unidas, como dije anteriormente.
Lo que dicen es que lo que se busca es dar vuelta, fíjense que todas las curvas que les mostré hasta ahora venían creciendo terrible. Bueno, entonces dicen, hay que dar vuelta a las emisiones, hay que bajar las emisiones de dióxido de carbono, las principales causantes de esto. Fíjense que estamos en casi 35 mil millones de toneladas de dióxido de carbono por año. Y fíjense lo que se busca, ¿no? El famoso Acuerdo de París, que se juntaron todos los países y dijeron, mira, la temperatura esta que aumentó a 1,2, como les dije, no puede, el objetivo es que no aumente más que 1,5 o 2 grados, ¿sí? En los próximos años. O sea, que no supere 2. O sea, ya está claro que a 1,5 a 2 va a llegar, es casi imposible, o sea, frenarlo, porque tiene mucho efecto acumulado, ¿sí? O sea, lo que ya emitimos de una manera aumenta la concentración y ya la aumentó. Entonces es muy difícil, de alguna manera, que eso vuelva a la Tierra, esa concentración de carbono que está en el aire, vuelva a la Tierra. Entonces, fíjense que el Acuerdo de París, para hacer eso habría que, lo que se busca es llegar al famoso net zero, ¿no? Que es que en el 2050 no haya emisiones, no quiere decir que no haya emisiones, quiere decir que lo que emitimos de una manera compense con lo que recuperamos, ¿no? También hay muchas actividades, o sea, si ponemos más árboles, para decir algo, consume más dióxido de carbono, con lo cual baja un poco. Si capturamos parte del carbono que emitimos, también. Bueno, y hay distintas técnicas que permiten hacer eso. Entonces, fíjense lo ambicioso que es dar vuelta a esta curva. Esta verde, según este informe de BP, es como si no haríamos nada, que muchos en general, muchos suben más que mantenerse. Fíjense cómo viene creciendo, ¿sí? Porque hay muchas presiones, obviamente esto requiere muchísimo esfuerzo. Respecto al Acuerdo de París, los países no están muy claros los compromisos, es como que no es binding, parece de una manera, que son compromisos que de alguna manera no hay una métrica común, son planes relativos, pero en general el mundo no lo está cumpliendo mucho, ¿no? Obviamente la pandemia del año pasado habrá ayudado a bajar las emisiones, pero por otros motivos. Pero de alguna manera, fíjense que los compromisos en general son insuficientes, solo algunos países, de Brasil bastante suficiente, Canadá y Australia, y Europa, obviamente, todo en verde, ¿no? Acuérdense este mapa, ¿no? Europa, que más interesado de todo, después Brasil, Canadá, Australia, bueno, Asia, más o menos, y bueno, y negros que no hay información básicamente de Rusia, ¿sí? Bueno, obviamente esto no es una novedad, en un mundo muy desigual, ¿no? En el cual, fíjense que en Norteamérica, esto es PBI per cápita, ¿sí? Por continente, ¿no? Fíjense, una inversión de $60.000, un poco menos de la mitad, Europa y Asia, el mundo está alrededor de $12.000 y bueno, mucho más abajo el resto de los continentes, ¿no? Digo esto un poco para lo que vamos de las emisiones, ¿no? Porque si vemos el uso energético por persona también es mucho más alto. Fíjense la relación que hay entre el PBI per cápita y la energía que consume cada habitante de la Tierra en sus distintos continentes, ¿sí? Fíjense cómo, sí, Asia Oriental, que es esta verde, fíjense cómo viene creciendo en los últimos años, ¿sí? Y de alguna manera se puede ver que en función a $1.000 de PBI, por ejemplo, que es una medida así, bueno, ¿cuánta energía necesitamos para generar $1.000 de PBI? Fíjense que más o menos el promedio del mundo está dando 130 kilos, ¿sí? de petróleo equivalente, que es más o menos lo que es un barril, ¿no? Como que básicamente para lograr $1.000 de PBI necesitamos un barril de petróleo vale $60, con lo cual suena bastante razonable, pero fíjense que en líneas generales va bajando. Esto tiene que ver un poco también con la eficiencia de los usos de distintas energías, por lo menos cada vez se necesita menos energía para generar producto. No estamos hablando acá de producto porque es importante para el desarrollo de los países más pobres que vimos en el mapa anterior, que también necesitan desarrollarse, obviamente. Y las emisiones también, fíjense, en línea, ¿no? Obviamente, tenemos emisiones per cápita, ¿no? No totales por ahora. Per cápita, Norteamérica mucho más arriba que Europa, en línea con el PBI, con el consumo, con el uso energético, lo cual tiene bastante sentido, ¿no? Y me olvidé decirles, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat y al final de la clase podemos abordarla, ¿sí? Bueno, cuando vemos las emisiones totales, fíjense por país, ¿no? Acá, bueno, tenemos Asia y China muy, muy importantes, obviamente tienen poco per cápita, pero son un montón de personas, así que es lógico que tengan este volumen grande de emisiones. Estados Unidos, Europa un poco más abajo, pero bueno, bastante concentrado en lo que es
Asia, China, India, Estados Unidos y Europa bajando, ¿sí? Pero bien, como dije antes, vienen creciendo bastante fuerte. Bueno, entonces podríamos preguntarnos, eh, vimos un poco el argumento ambiental de calentamiento, pero eso de alguna manera hace bastante está sucediendo. Entonces, ¿por qué ahora sí parece que está pasando? ¿No? O sea, todos escuchamos, leemos y escuchamos a los líderes de las empresas, de los países. ¿Es por el medio ambiente? Eh, a ver, yo soy, esto es más personal, pero eh, a ver, Harari en su famoso libro de Homo Sapiens habla bastante de cómo progresó, ¿no? El mundo, ¿no? Y progresó por una combinación de capitalismo y ciencia, ¿no? Por un lado estaba la ciencia, pero la ciencia sola no alcanza porque estaba un interés, y el capitalismo le dio dinero a la ciencia que era efectiva, que era eficiente, que funcionaba, entonces alineó los intereses, y así el mundo se desarrolló a una velocidad abismal como vimos antes. Entonces, actualmente, en lo que es energías, de alguna manera, más allá del medio ambiente, empezaron a ser competitivas las energías renovables para generar energía eléctrica. Así que acá podemos ver un estudio que compara el dólar por megawatt hora de generación, incluyendo todo el costo de capital, todo medio resumido. Pero para tener una idea, es un estudio que hace Lazar hace muchos años, muy interesante. Fíjense que de alguna manera acá tenemos todas las renovables, el viento, este es el rango, 26 a 54 dólares por megawatt hora, obviamente si vamos a offshore es mucho más, los distintos tipos de solar más utilizados, fíjense entre 30 y 40, entre 30, esto supone una deuda del 60% al 8% de descuento y un equity del 40 al 12%. Fíjense que el gas combinado, esto es para, los que están acá a la izquierda son para plantas ya amortizadas, como que si no le cargas el capital, le cobrás solo los costos variables, principalmente el gas, ¿no? Obviamente. Fíjense que acá justo el valor que usa este estudio es 3,45, que justo es igual al precio del gas en Argentina, 3,5, ¿no? De la última licitación de Plan Gas, aproximadamente, el gas producido acá, así que es bastante representativo. No lo de arriba, porque no tenemos esta tasa de financiamiento, ¿no? Casi ni tenemos financiamiento, pero por lo menos para ver lo que está pasando en el mundo, está pasando esto, ¿no? O sea, no es el medio ambiente solamente. Hay un tema económico que ya empieza a ser económico, lo que es la generación de energía eléctrica renovable con estas distintas fuentes frente a otras energías. ¿Sí? Fíjense cómo baja acá impresionante el costo de la solar, ¿no? Los últimos 10 años, ¿no? Horrible. Y el resto, también acá un poco la evolución, eh, también de la eólica, también bajando un poco menos, pero porque tiene más historia. Pero de alguna manera, en los últimos años, tampoco se puede bajar mucho más, ¿no? Se desaceleró muy fuerte este descenso del costo de generar energía eléctrica de otras fuentes, ¿sí? Simplemente para recordar, cuando apareció el petróleo también era muy caro. ¿Sí? Fíjense, esto es la historia del precio del petróleo. Es interesante ver un poco que se da esa lógica de que tiene que empezar a ser económico para sustituir otro producto, para que se deje de hacer nuevo, de usar una solución existente, ¿no? Como cualquier regla de mercado de nuevos productos. ¿Sí? Entonces, bueno, acá también un poco la historia del precio del petróleo vemos cómo bajó de alguna manera y ahí se desarrolló fuertemente, ¿no? Además de que apareció, como dije, el motor de combustión interna, ¿no? No solo lo dice Harari, sino el mismísimo, a decir, símbolo del capitalismo, ¿no? Bill Gates, de alguna manera también, y mete todo lo que es la innovación, dice. Bill Gates dice, mira, tenemos que poner mucha plata para innovar. Esto va a pasar, vamos a llegar, es una carrera, tenemos que bajar el costo de la energía limpia, porque es la única manera que compita, no es que alguien va a usar energía limpia porque lo dice el gobierno o porque nos obligan legalmente. Parecería que no. El mundo no funciona así, está comprobado históricamente, por buena voluntad que haya. Si las empresas no les conviene, el capitalismo no le conviene, no va a suceder, y lo dice Bill Gates. ¿Sí? lo dice Bill Gates. Con lo cual dice, hagamos todo lo posible, ayudemos, y es lo que él se dedica ahora, que es multimillonario ya, entonces vamos a poner un montón de plata para bajar los costos de lo que es
la generación de energías limpias. ¿Sí? Esto va a traer progreso y esto va a ser bueno para todos. ¿Sí? Hagamos que sea económica, ¿no? No es simplemente, no solo asustemos con el tema del medio ambiente, sino hagamos que convenga, además del otro. Y ahí nace el concepto este de Green Premium, ¿no? La prima que pagamos, cuánto estamos dispuestos a pagar por usar, vamos al consumidor, dice, ¿no? Esto lo tiene que, muchas veces hay que convencer no solo el productor, sino muchas veces al revés, del otro lado, porque están compitiendo los productos. ¿Cómo hacemos para convencer a los consumidores de que pague un poco más por no contaminar el mundo? Básicamente, él dice, mira, yo en mis vuelos de avión uso biocombustibles porque, bueno, en avión uso eso, tengo mi auto eléctrico, dice, estoy comiendo menos carne, hay muchas emisiones, vieron antes que muchos eran también del metano, ¿no? de los gases de las vacas, entonces básicamente dice, como menos carne o como carne hecha en laboratorio que no contamina, entonces fíjense que acá hay una comparación, no está tan actualizada, pero básicamente un poco el transporte todavía sigue siendo bastante alta, más allá de que Tesla justamente está bajando los costos de los precios de los autos eléctricos. ¿Sí? Bueno, en lo que es la agricultura, fíjense la hamburguesa, dice la hamburguesa hecha a base de plantas es más cara que la hecha a vista, aparte que probablemente no sea tan rica. Bueno, para hacer el cemento, 75% más caro. La electricidad ya casi está, ¿no? No está tan lejos, que es un poco lo que veíamos antes, por lo menos para algunos países del mundo. Y en edificios hasta es conveniente económicamente, ¿no? Esto no son números, es un aproximado para tener una idea de la tendencia, pero me pareció interesante el concepto, más que nada, de Green Premium, ¿no? No está tan hablado acá en Argentina. Bueno, acá el Green Premium de comparar la famosa comparación entre un vehículo a nafta y un vehículo eléctrico, ¿no? Y entender un poco el largo plazo, hacer el valor actual, ¿no? El costo de la inversión, todo lo que me ahorro en nafta, que es más cara que la electricidad en algunos lados, bueno, ese tipo de comparativas ya se están haciendo en muchos lados del mundo. ¿Sí? Hasta acá hablamos del medio ambiente y hablamos de la economía. ¿Qué dice el título de la charla, la geopolítica? Ahí hace mucho no juego al TEC, me pareció poner encontré una foto mejor de la geopolítica del mundo. Pero básicamente, ¿cómo está jugando, ¿no?, la geopolítica este juego? ¿No? Antes de entrar, me parece interesante entender las distintas transformaciones, que parece muy obvio esto que sufre la energía, ¿no? O sea, tenemos todo lo que es petróleo, carbón, gas y biomasa. De una manera es como que usamos energía química, ¿se entiende? O sea, lo importante ahí es la sustancia propia, ¿sí? El recurso es esencial, y después también necesitamos infraestructura para transportar y después para transformar en energía. O sea, cuando necesitamos un motor que de alguna manera transforma con la combustión al petróleo en movimiento. O sea, necesitamos tecnología y transporte, además del recurso que es lo más esencial. ¿Sí? Bueno, obviamente esto mucho se transforma en energía eléctrica, pues estas son las, ahora vamos a ver el resto, pero sí, un poco la cadena y las transformaciones. Hay que tener en cuenta que en todas estas transformaciones se va perdiendo bastante energía, ¿no? Entonces queda la primaria, secundaria, final y la útil que finalmente terminamos utilizando, ¿no? Entonces el juego, vamos a ver un poco cómo juega la transición en toda esta cadena que estamos viendo, ¿no? Bueno, no les voy a hablar de los flujos de petróleo, pero me pareció linda esta imagen de un poco, fíjense cómo sale acá de Medio Oriente, Estados Unidos le entra y le sale, todo estos son petróleo y subproductos de petróleo, bueno, fíjense lo que todas las flechas que le entran a China, ¿no? A Europa, fíjense todas las flechas que le entran. O sea, la geopolítica, hay países que dependen de otros países, que dependen de los recursos que tienen otros países. ¿Sí? Claramente, Europa depende del resto del mundo, China depende del resto del mundo. Estados Unidos, bueno, de alguna manera ha crecido mucho y ha podido, gracias a los no convencionales, cambiar un poco, ¿no? La geopolítica, que se habla mucho de depender tanto de Venezuela o del Medio Oriente, a de alguna manera llegar al equilibrio, a exportar gas licuado que antes importaba y además a llegar al equilibrio en líquidos porque importa petróleo pero exporta productos terminados. ¿Sí? Pero bueno, simplemente remarcar esto de los distintos roles de los países. Con el gas, de alguna manera, se está transformando más en un commodity. También, obviamente, hay un montón de estos flujos de gas licuado. Fíjense lo que es azul son barcos, lo que es rojo son los gasoductos. Fíjense los pocos gasoductos que hay en el mundo, ¿no? América Latina, poquísimos también, la poca integración que hay a nivel gas. Rusia, que le manda gas a Europa, Estados Unidos y Canadá, y no muchas más
transacciones a través de gasoductos, el resto a través del LNG, que también obviamente está creciendo mucho en el mundo. Y hablar, que no estaba en la lista anterior, pero que también es un combustible químico, ¿no? De una manera que tiene energía química, que es el hidrógeno, ¿no? De tanto se está hablando, ¿no? Me parece interesante decir que, primero y nada, que el hidrógeno es el combustible, es el gas más masivo que hay, está lleno de hidrógeno, junto al oxígeno, en la Tierra, y que es el combustible del Sol, ¿no? Toda la energía que nosotros tenemos acá en la Tierra viene del Sol, vamos a hablar un poquito más adelante, y el Sol mismo usa al hidrógeno de combustible, pero no como combustible, sino hace una fusión con el distintos tipos de hidrógeno que generan helio y energía, básicamente, ¿sí? Y ahí viene la energía que viene de la Tierra, ¿no? Con lo cual, básicamente para generar el hidrógeno, el problema es que en la Tierra no está el hidrógeno solo, ¿sí? Con lo cual hay que separarlo, básicamente en general del agua, o se puede separar del mismo gas natural. Para separarlo hace falta, paradójicamente, meterle energía, ¿no? O sea, necesito hidrógeno para obtener energía, pero para obtener el hidrógeno tengo que usar energía, ¿no? Es una contradicción, pero es así. La electrólisis es un proceso que básicamente metiendo energía se separa el agua, separamos el agua en oxígeno e hidrógeno, y ahí podemos generar lo que es hidrógeno verde, si viene de energías renovables. Si no viene de energías renovables, esa energía que usé para separar el agua, para obtener el hidrógeno, es lo que llamamos hidrógeno marrón, que está acá abajo, y después hay unas intermedias, que es la azul, que si básicamente hay captura de carbono que se usa en la energía básica, básicamente se va al azul. También podría salir del gas natural, pero el hidrógeno, que muchas veces se usa para objetivos industriales ahora el hidrógeno, no como fuente de combustible de energía, sino para procesos químicos posteriores, con lo cual se separa del gas. Bueno, entonces tenemos distintos tipos de hidrógeno en función de la energía que necesitamos para obtener el mismísimo hidrógeno. Tenemos esa electrólisis para obtener el hidrógeno, como dije antes, que es el agua, la separamos en dos, básicamente, hidrógeno y oxígeno. Y después tenemos muchas veces al revés, ¿no? O sea, para que el hidrógeno nos vuelva a dar la energía, paradójicamente, tenemos que hacer lo que es una pila, ¿no? Que genera energía, que al revés le metemos el hidrógeno, así como está, que lo habíamos separado, con aire, con oxígeno básicamente, y eso nos da energía eléctrica y después nos da limpieza, aire y agua. O sea, con lo cual, si fuera el hidrógeno verde, no estaríamos generando ninguna emisión. También algunos dicen que se podría quemar directamente el hidrógeno como un combustible. Hasta usar el mismo auto que tenemos ahora, podemos, en vez de quemar petróleo, en vez de quemar gas, quemamos directamente hidrógeno, pero el hidrógeno se perdería bastante eficiencia, porque esta transformación eléctrica es muy eficiente en energía, fíjense que casi no hace ruido, ¿no? Al revés de la combustión, cuando usa esa motito o auto eléctrico, fíjense que no hace ruido, es un síntoma de que es muy eficiente esa transformación química hacia la electricidad, a diferencia de una transformación química a un movimiento, ¿sí? Y la combustión, como dije, entonces el hidrógeno no produce carbono y tiene un alto poder calorífico, que es otro punto importante. Si no tuviera energía, no serviría también. Fíjense acá la cantidad de energía contenida en cada gramo de hidrógeno, de gas, de petróleo y carbón. ¿Sí? Cuanto más carbón hay, obviamente más contaminación. Entonces, fíjense, es interesante pensarlo de esta manera. Empezamos usando el carbón, que es el que tiene más carbón, es carbón literalmente, mejor dicho. Después el petróleo, que es combinación de carbón e hidrógeno, pero con bastante carbón, y después el gas, que es el metano y el etano, que siempre tiene uno o dos átomos de carbón, o sea, bajamos el porcentaje de carbón y cada vez más hidrógeno, que es más limpio, por eso el gas es más limpio que el petróleo es más limpio que el carbón. Entonces, ¿por qué dicen, pues directamente no usamos el carbón, usamos el hidrógeno, que no tiene nada de carbón, hacemos eso para la combustión y es más fácil? Pero bueno, tiene muchas complejidades el hidrógeno porque para poder transportarlo tiene que estar muy, muy frío o a muchísima presión, con lo cual es muy complejo, además de que no está en el mundo, o sea, hay que obtenerlo, está pero mezclado básicamente con el oxígeno, ¿no? Como agua, ¿sí? Por eso la mayor cantidad, fíjense un poco lo que decía, fíjense que más allá de las emisiones que vimos antes, y que el carbono no representa la mayoría, es el que más contamina de todos los combustibles que se usan en la Tierra, el que más emisiones tiene, ¿sí? Entonces, yendo ya
la parte de abajo, lo que son las llamadas energías renovables, fíjense que estas energías, ¿qué ventaja tienen? Que se obtiene un recurso natural que no tiene costo, ¿no? El viento, el sol. Salvo en Argentina que le pusimos un impuesto en algún lado, le habían puesto un impuesto al viento, pero el viento y el sol en sí, el recurso natural, directamente no es algo que se trata, no es que alguien te vende un poco de viento, vos vendeme un poco de sol, ¿no? De alguna manera es bastante abundante, casi infinito, y no se transa como un recurso en sí mismo, sino como energía final, ¿sí? ¿Y cuánta energía hay en la Tierra y de dónde viene? Bueno, como dije, viene todo el Sol, la energía, de alguna manera. Fíjense, esta información interesante, el Sol nos da 3,8 joule por año, y el consumo mundial de energía son 500 exajoules. Bueno, si hacemos el cociente, da que el Sol por año nos da 7.600 veces el consumo anual de energía, y además consumimos un montón de energía que había llegado antes del Sol, ¿no? Todo lo que es la acumulación, como vamos a ver, o sea, el Sol, de alguna manera, es el que causa diferencia de temperatura, vientos, olas, causa la energía eólica, causa la hidráulica de la solar, obviamente, y también gracias a esa energía química que permite que las plantas crezcan, que los animales coman las plantas, que animales coman otros animales y que nosotros comamos a todos, básicamente a las plantas, a los animales vivos y a algunos a animales carnívoros, ¿no? O sea, esa energía acumulada que permitió que eso creciera. ¿Y qué es el petróleo y el gas? Son esa materia orgánica que se acumuló millones de años abajo de la Tierra a presión, digamos, o sea, energía que se generó en el pasado, con lo cual de alguna manera, si viviéramos millones de años, podemos decir que el petróleo y el gas también es renovable, que se podría volver a generar, pero lógicamente no tendría mucho sentido. Entonces, ¿qué cambia entonces? ¿Qué puede cambiar? O sea, pues más allá de hacer proyecciones que nunca están correctas y tampoco me puedo dedicar a hacer proyecciones de la transición energética, hay un montón hechas, pueden mirar por todos lados. Antes, de alguna manera, dependíamos de un recurso, entonces había que construir un oleoducto, los buques, es como que de alguna manera dependemos de obtener un recurso. Ahora, de alguna manera, el recurso está, entonces lo que hace falta es simplemente conectarse, ¿no? Conectar eléctricamente u otra forma de transformar esa energía, pero probablemente la batería podría ser, de alguna manera cambia completamente lo que es la geopolítica y hay cambios en el comercio. Antes comerciamos el recurso, ahora necesitamos simplemente conectarnos a través de una grilla. ¿Sí? Bueno, acá vemos de nuevo los flujos y cómo esto puede afectar a los países probablemente que recibían los recursos que los generaban y los exportaban. ¿Sí? Y esto también puede causar una desconcentración bastante violenta, ¿no? Fíjense lo concentrada que está la producción de petróleo en el mundo, porque obviamente tiene que darse todas las condiciones geológicas que muchos de ustedes conocen más que yo, para poder estar en ciertos lugares, y cómo, fíjense, la energía solar y la eólica está bastante más distribuida, ¿no? En el mundo, con lo cual podría ocasionar una desconcentración de los recursos. Pero ¿qué pasa? No es todo color de rosa, no es, bueno, nos independizamos, cada país se va a independizar energéticamente del mundo. ¿Por qué? Porque más allá de que se puede independizar de la dependencia energética, va a seguir estando dependiente, pero de la tecnología y de los recursos minerales. Entonces, se necesitan muchos minerales para construir estos bienes de capital, nuestra infraestructura para captar este recurso que está bastante limitado o bastante abundante en el mundo, ¿sí? De alguna manera son necesarias estas partes, ¿no? estos químicos para generar las baterías, para generar los molinos, para generar los paneles, para generar los automóviles. ¿Cuál es la ventaja, dicho esto? Es que la dependencia energética era un flujo constante, ¿no? Todo el tiempo tiene que traer el recurso, traer el recurso. En cambio, de alguna manera, la dependencia tecnológica y recursos humanos parecería ser una inversión de stock al principio, ¿no? Aunque obviamente probablemente requiera mantenimiento, ¿no? esa inversión. Pero es un cambio muy importante desde el punto de vista conceptual. ¿Sí? Bueno, cada vez el sistema requiere más minerales, ¿no? Cada vez necesitan más materiales. Y acá Argentina, nada, no voy a hablar, Argentina vamos a hablar en el curso y todos estos temas vamos a desarrollarlos obviamente mucho más en el curso que empieza el mes que viene, pero simplemente que no podía no decirlo. Argentina una vez más fue bendecida, ¿no? Desde el punto de vista de los recursos, las reservas naturales, ¿no? Fíjense, Argentina tiene el 10% del litio del mundo, ¿no? Y después tiene en la producción, fíjense, ya el 2020 representó el 7%, ¿no? De las reservas de litio, que es de los metales más importantes para
fabricar todas las baterías, ¿no? Principalmente, y algunos de las inversiones para energías renovables, ¿sí? Pero la batalla esta que estamos hablando ya empezó hace bastante, ¿no? Y hay un claro ganador, ya líder, por lo menos, por ahora, que es la fábrica del mundo, porque la tecnología es fabricar algo, es como, vuelvo un segundito acá, hay que fabricar un electrodoméstico, ¿no? ¿Y quién es el líder en fabricar electrodomésticos eléctricos? ¿Quién tiene la mano de obra barata? ¿Quién fabrica uno de cada 3 productos del mundo? China. ¿Sí? Y China ya está. De alguna manera, fíjense lo que es la energía solar. El 71% de los paneles ya los fabrica China. Y la cantidad de energía solar que ya tiene China es muchísima. Supera ampliamente a todo el resto de los países. ¿Sí? En eólica también China tomó la delantera, desde el punto de vista de las fábricas que fabrican molinos de viento, de la tecnología, ¿no? El know-how. Y China no es más ya esa, se acuerdan, Made in China, lo copia mal, se acuerdan esas copias que pensaba que no. China es un líder eh, tecnológico y de alguna manera tomó la iniciativa con esto de manera, vamos a ver por qué, pero tomó la iniciativa de una manera muy, muy grande. Y entonces fíjense que es también el país que tiene más potencia instalada de energía eólica. Y también es el país que tiene el 80% de la capacidad para refinar todo lo que son los metales, ¿sí? Para conseguir los metales para hacer las baterías. Y fabrica el 60% de la... más, no, sí, más. Dice que hace también el 80% de las baterías, ¿no? Del mundo y produce el 60% del grafito que sí tiene propiamente. Fíjense un poco de que es un ranking de los minerales para hacer las baterías. Fíjense, bueno, China está en número 1, bueno, Australia, después acá, bueno, nuestro triángulo de litio famoso, que estamos número 12, Chile es el que más tiene litio, está número 6, bueno, Brasil bastante bien, o sea, estamos bastante bien, fíjense, en el mundo, desde el punto de vista de estos recursos naturales. Y los autos eléctricos también, China tomó la delantera, ¿por qué no? Fíjense, el 44% de las ventas de autos eléctricos es en China, 20% después en Estados Unidos, y también desde el punto de vista de las mega fábricas, como decía antes, de baterías, que es el 62% sí, de las fábricas de batería de litio están en China. 22 en Estados Unidos, 13 en Corea. Y las marcas, ¿sí? de los autos también, que esa son la cantidad de millones, son sí, miles, 5 millones de autos eléctricos ya se vendieron en el 2020. En China son miles de autos vendidos eléctricos, y las principales marcas ya son chinas. Pero ¿qué pasa? Los autos es lo único que, fíjense que no llegan autos chinos al resto del mundo, ¿vieron? Propios. Pero sí llegan autos del resto del mundo a China. Entonces, China puede aprovechar esto del auto eléctrico, que es algo, fíjense que Tesla no era una empresa automotriz, con lo cual cambia mucho la mecánica del auto, con lo cual pueden aparecer nuevos jugadores. Y esta puede ser una gran oportunidad, y China lo ve así, de meter uno de los pocos productos que no pudo introducir el resto del mundo, que son los autos. Los autos chinos no conocemos las marcas, son estas marcas rarísimas que están acá. Los japoneses y los coreanos sí pudieron entrar, marcas como Honda, Nissan, pero los chinos no. Entonces esto puede ser una gran oportunidad para ellos y lo ven, ¿no? Nosotros podemos, así como te vendemos la computadora, te vendemos el teléfono, bueno, vamos a andar un auto eléctrico. Pasemos al mundo eléctrico, que en eso tenemos una ventaja, ¿sí? Bueno, el porcentaje, fíjense, de autos eléctricos en China es altísimo, 6% es muchísimo para una población inmensa que tiene. Fíjense que es 3 veces más que Estados Unidos, que California es como el lugar donde más autos eléctricos se venden, y Europa, fíjense, ya están en el 10%, ¿sí? De autos, porcentaje de autos eléctricos. No solo desde el punto de vista tecnológico y económico, China ya empezó con esto, sino que ahora hasta se dio el lujo, entre comillas, y sorprendió a mucha gente, de decir, yo también voy a dejar de emitir en el 2000, en vez del 2000, todos dijeron en el 2050, China dijo 2060, ¿sí? En 2060 voy a hacer carbono neutral. Y lo que dice el primer ministro chino, presidente chino, es básicamente lo que ellos hacen, y ellos tienen planes. Tuve la suerte de ir a China y tienen planes, el Estado obviamente es muy, muy fuerte, y lo siguen y le hacen caso. Entonces de alguna manera son planes de largo plazo, masivos. Entonces es una señal fuertísima esta
que dio China hacia donde va la economía. Y también me pareció interesante destacar por qué China lo pudo hacer. Porque fíjense el porcentaje que vi que está invirtiendo China en investigación y desarrollo, ¿no? Fíjense cómo viene creciendo en los últimos 25 años, ¿no? Es impresionante, llegando casi 2 y pico por ciento, ¿no? En América Latina menos del 1%, Norteamérica, fíjense, casi 2,7%, ¿no? Está enfocada en ser el líder en eso también, ¿no? Todavía tiene una matriz muy carbonífera, ¿no? Que es 60% casi carbón, todavía en 2019, petróleo 20, 8 hidroelectricidad, 8 gas. Empiezan a aparecer las renovables en la matriz primaria. Decimos, esta es la matriz primaria, no la eléctrica. Acuérdense que pues, o sea, esto es lo que se usa para todo, para transporte, es total. Y acá a la derecha sí, para electricidad, fíjense, está pendiente, ¿no? Como other renewables, que son estas que estamos hablando, solar, eólico, excluyendo la hidro que está acá arriba, la pendiente que empieza a tomar, ¿sí? De alguna manera. Por eso algunos dicen, va a pasar, esto se acelera, como ocurrió en las otras transiciones que vimos antes, que cuando arranca también se acelera bastante fuerte. Gran parte del crecimiento de la demanda de energía viene en los países subdesarrollados, no de los desarrollados. Fíjense, los países desarrollados, es la proyección hasta el 2050 de consumo de energía primaria, fíjense que básicamente hasta baja bastante por eficiencia, pero todo el resto del crecimiento viene de China, de India, de otros de Asia, de África y de otros países, ¿no? Distintos escenarios de crecimiento que hacen, y un poco lo que pasó también es interesante en los últimos 20 años. ¿No? Fíjense, en los últimos 20 años también el crecimiento de la energía, el consumo de energía vino casi toda del azul de China. ¿No? Bueno, China, un poquito India y otros países de Asia y después el resto de los países. Pero no de los países desarrollados, que nada, cero, ¿no? 0,1, fíjense, creció su demanda de energía. Con lo cual, uno podría preguntarse, ¿China está volviendo a ser potencia? ¿No? Fíjense este gráfico que muestra el porcentaje del PBI mundial, ¿no? Que tenía China antes de 1800. Después vino, ¿qué pasó? Esto es interesante. Vino la revolución industrial, ¿no? A fines del siglo XVIII. De una manera, trajo todo lo que fue el carbón y la industria y los chinos no le dieron bola. ¿No? O sea, es como los China e India, de alguna manera, fíjense cómo empiezan a caer cuando es la revolución industrial, porque dijeron, no creían, estaban en otra sintonía, tenían un montón de mano de obra, dijo, ¿para qué vamos a necesitar las máquinas? Nosotros somos miles de millones de personas, no necesitamos la revolución industrial, y bueno, así fue como, de alguna manera, Europa y Estados Unidos tomaron el liderazgo del mundo. ¿No? Fíjense cómo se conecta también la energía con el liderazgo geopolítico y económico mundial, y ahora uno dice, bueno, China e India, fíjense, podrían, gracias a esta nueva estrategia y a esta transición energética, volver a ser los líderes del mundo, más allá de que China obviamente ya tiene el PIB más grande del mundo por su capacidad industrial, pero bueno, esta revolución digital que traería más electrificación, y yo ahí, así como antes veíamos el motor de la televisión, la máquina a vapor, bueno, podría ser la inteligencia artificial, podría ser que requiere mucha energía eléctrica como la innovación que requiere para que sea muy fuerte. Y bueno, y entonces podemos decir, bueno, hay ganadores y perdedores en la organización, siempre parecería, ¿no? El mundo, no sé, cuando España dominaba el mundo como los colonizadores, después Inglaterra con la revolución industrial, después Estados Unidos con el capitalismo, después... En general, parecería que uno va a perder, otro va a ganar, pero muchas veces la evolución es de todos, ¿no? Yo, un poco resumiendo lo que vengo diciendo hasta ahora, creo que va a depender muchas veces de estos tres factores, ¿no? De la economía, ¿no? La política interna, ¿no? Hay mucha presión también, obviamente, de la sociedad para usar energía limpia, ¿no? Como un valor más, obviamente. Y la geopolítica desde el punto de vista de la dependencia. Estas tres cosas están tirando sobre la transición energética y a cada país le pega muy distinto y por eso tenemos el mapa que tenemos, las cosas que vimos, ¿no? Bueno, China, como dije, actuó rápido, tiene la cadena de valor, puede hacer está contento porque no va a depender, no dependo de nadie. Puedo hacer, tengo minerales, puedo hacer la batería, puedo darme mi propia energía, no puedo, todas esas flechas que me entraban de petróleo y gas podré ir desprendiéndome, puedo hacer un gran negocio, puedo ganar dinero. Venía de todo el tema de la contaminación, también lo tiene medio en la génesis, porque se acuerdan que China, yo fui a China y también vi bastante contaminación en las ciudades, ¿no? Con lo cual esa
está vigente y tiene un gobierno fuerte central para poder implementar estas cosas. ¿Sí? Tiene la potencia para poder dominar. Estados Unidos, de alguna manera, justo viene de recuperar su independencia energética gracias al fracking. Es impresionante. Vuelve después de, no sé, de 100 años, vuelve a exportar energía. Es una locura gracias a los no convencionales que no son motivo obviamente, de esto sí lo vamos a ver un poco en el curso y lo venimos viendo, lo vimos bastante en los cursos pasados. Pero bueno, Donald Trump era no era muy amigo de las renovables. Ahora con este cambio de presidente se alinea mucho más con la transición energética, tiene dinero, tiene ciencia para ponerse a punto, para progresar. Bueno, el mismo Bill Gates lo dijo, pero está un poco atrasado, ¿no? No viene tan a tiro como Estados Unidos, pero tiene esta capacidad. Si miramos Europa o los países sin petróleo, de alguna manera se puede, no sé, está todo en verde. Fíjense quién fue los que más bola le dieron al Acuerdo de París. Europa. ¿Por qué? Porque no quiere depender más de Rusia ni de Arabia Saudita, ¿no? Entonces es lógico, además de sus intereses morales, que no quiera económicamente, quiera independizarse, ahorrar divisas. Tiene viento en el norte, solo en el sur de España, muchísimo. Hay que ver cómo se puede interconectar, ¿no? Porque por ahí es importante la interconexión, porque por ahí en algún momento sopla el viento, en otro momento hay sol. O sea, es como si puedes interconectar estos sistemas que tienen menos inestabilidad que por ahí las otras fuentes de energía química que mencionamos antes. Eso sería bastante importante. Latinoamérica, a pesar de tener algunos países petroleros, tiene impresionante cantidad de materias primas típicas, ¿no? Una vez más, tenemos un montón de minerales. Esperemos que eso de alguna manera no nos juegue en contra, como ha pasado muchas veces a los países subdesarrollados. De alguna manera no caer en la trampa, como sacar las materias primas. No tenemos ni capital ni la tecnología, ¿no? Eso siempre falta, ¿no? A diferencia de otros países que lo tienen. Tenemos, además de los recursos naturales, minerales, tenemos recursos naturales, ¿no? Agua, viento, sol, un montón, ¿no? En Latinoamérica, los continentes que más hay. Y después están los países de una manera más petroleros, ¿no? Es decir, bueno, Noruega está usando todo ese fondo anticíclico impresionante que había hecho con el petróleo para renovables. Arabia Saudita está invirtiendo mucho en solar, Rusia no está haciendo nada. Irak, Irán y Venezuela, bueno, están presos, parecería, de sus recursos naturales por ahora, ¿no? De sus reservas, ¿sí? Pero bueno, me parece interesante analizar de estas tres aristas que les mencioné antes. Bueno, las petroleras mismas, ¿no? Están evolucionando, ya no se llaman más, no sé quién se llama más, petroleras, están transicionando a empresas energéticas, ¿no? Un poco en línea con esto, a distintos ritmos en función de la geografía en la que están, ¿no? Todas las europeas, obviamente, están yendo más rápido, con un tema probablemente también de imagen, además y las que están, fíjense, más en Estados Unidos, en los países petroleros, obviamente van a un ritmo más lento, no están diversificándose tanto en lo que son sus energías, ¿sí? ¿Y dónde estamos hoy, no? Uno dice, esto es lo que viene, esto es lo que pasó, pero ¿dónde estamos hoy? O sea, ¿dónde estamos para ahí? Bueno, todavía es muy poco, la verdad. Viene creciendo rápido. Fíjense esta liñita naranja que está acá. Es el porcentaje de energía renovable en el mundo, ya ni el 10%, ¿no? Acaba de pasar a la energía nuclear el año pasado, y todavía está un poco abajo de esto. Fíjense cómo baja un poquito el total, obviamente, por la pandemia, ¿sí? Pero está muy incipiente, ¿sí? Fíjense el total de combustibles fósiles está todavía muy alto. Argentina está en el orden del 80%, la matriz primaria todavía debe seguir en el orden del 80, 85% todavía. Así que es muy hidrocarburífero todavía el mundo. Entonces, se está hablando de todo esto que va a venir, todavía está muy poco, más allá de todo el movimiento y toda la voluntad que hay por estos motivos que les mencioné antes, por la economía, por la política y por la geopolítica. O sea, hay mucha presión de las sociedades para que esto suceda, en las desarrolladas, obviamente, geopolítica para independizarse, economía para, de alguna manera, que esto se vuelva económico y medio ambiente. Bueno, siempre que miren curvas futuras, siempre fíjense obviamente quién está haciendo el pronóstico, ¿no? Es algo muy obvio. Me parece importante, fíjense, esto es Estados Unidos, ¿no? Lo que dice la agencia de Estados Unidos dice, mire, todo bien con los renovables, van a seguir creciendo los renovables, pero el petróleo va a seguir creciendo. No es que no va a bajar ni el petróleo, ni el gas,
ni el carbón va a bajar. Fíjense que hasta el carbón baja un poquito, pero después necesitamos tanta energía en este mundo que vamos a necesitar de todo. Y me juego que lentamente, en 2050, bueno, recién ahí las renovables van a poder. Esto lo dice la Energy Information Administration de Estados Unidos, es como un ente oficial, un pronóstico, ¿no?, de Estados Unidos. Si vamos más a Europa, la International Energy Agency básicamente dice, miren, si seguimos así, esto nadie va a hacer nada, esto es antes de la pandemia, que hubiera pasado, esto básicamente con las políticas actuales, esto es un poco, si se retrasa un poco y si sigue la pandemia, esto lo habían hecho el año pasado, con lo cual tenían bastante incertidumbre. Y lo que dicen es que hay que hacer esto, básicamente. Estos son millones de barriles de petróleo por día. Producción dice, mira, para hacer que sea sostenible esto tiene que bajar. Fíjense al revés que lo que dice Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay unas visiones muy, muy contrapuestas de lo que va a pasar, de lo que tiene que pasar. BP tiene un pronóstico. En general, las petroleras es fácil decir en 2050 vamos a llegar a esto, tiene que pasar esto. El tema, obviamente, son más el corto plazo, ¿no? El largo plazo, bueno, es una promesa, ¿no?, política que de alguna manera conviene. Así que eso siempre hay que mirarlo con pinzas, lo que dicen, obviamente, estas grandes empresas. Pero bueno, fíjense, bueno, va a crecer el renovable, pero hidrocarburos que no baje. Fíjense, dice, tiene que bajar, pero al principio no baja muy bien. Los próximos 5 años, fíjense que casi nada, es más que nada patear un poco para adelante, ¿no? En este escenario de net zero es básicamente el cero emisiones netas en 2050. Dejo una pregunta abierta para el final, muchos dicen que la pandemia esta, así como nos hizo conscientes, eh, nos hizo conscientes de que estamos en el mismo mundo, ¿no?, esta pandemia, de que sufrimos podemos sufrir todos una misma enfermedad, que nos podemos contagiar todos, independientemente de qué geografía estemos. Si eso, y puede tener que ver que se esté hablando tanto de transición energética como un quinto factor para agregar, que tiene que ver con esta conciencia de que estamos todos en el mismo mundo y hay que cuidarlo desde el punto de vista de la salud y del medio ambiente. Así que bueno, simplemente agradecerles, espero que les haya